María Benítez es psicóloga con más de 20 años de experiencia. En educación ambiental y divulgación del patrimonio, con buena parte de su recorrido profesional en la empresa Eónimo y ahora como trabajadora autónoma. Ha realizado diversos trabajos relacionados con la planificación y desarrollo de trabajos interpretativos en espacios naturales, rurales y urbanos, destacando por su relación con el Camino Viejo, la señalización informativa e interpretativa del mismo y su trabajo en la dinamización de las redes sociales. Y Juana del Castillo estudió psicología también, pero su vocación la llevó a centrarse en la educación ambiental, el senderismo y la conservación del patrimonio. Tuvo la gran oportunidad de trabajar con los vecinas y vecinos de Anaga durante 10 años en proyectos etnográficos y de desarrollo como asistencia técnica por la Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga. Está muy interesada en la conservación del patrimonio y en la investigación y conservación de la cultura del medio rural, así como en el desarrollo de la autosuficiencia alimentaria de los territorios y en el fomento de un nuevo modelo económico. Y además es ingestera, ¿no? Es descendiente de Pasacola, ¿no? De gente que vivió en Pasacola. Bueno, pues lo que nosotros le vamos a presentar son los últimos adelantos de un camino centenario, pero que quiere ser protagonista también en el siglo XXI, y ya estamos pensando en cosas nuevas que vamos a incorporar para que sea también protagonista en el siglo XXII, que les esperamos a todos aquí. Desde hace un par de años, una de las principales vías de difusión del patrimonio del camino y del proyecto ha sido colocarlo en las redes. Para eso, pues se han usado varios medios, de los que tenemos ahora a disposición de todas las personas. El principal es una página web en el que se ha recopilado, hay una parte más estática donde se recoge todos los valores patrimoniales del camino que se van incorporando, el tema del proyecto de recuperación integral que se está realizando, etcétera, y una parte más dinámica, que es donde se van incorporando las noticias nuevas, como por ejemplo la celebración de esta jornada. Además, pues tenemos un Facebook, un Instagram, y después otra serie de cosas que vamos a hablar más de presente y de futuro, ¿no? Para que lo sepan, que lo apunten. En la última línea de abajo es nuestro hashtag, ¿no? Nuestra etiqueta, para compartir toda la serie de cosas que ustedes quieran, noticias, fotografía antigua, alguna actividad que han realizado en el camino. Si ponen esa etiqueta, pues es mucho más fácil localizarla, buscar qué cosas la gente ha incorporado y irla añadiendo a este trabajo entre todos, ¿no? La página web se realizó, creo que fue hace 3 años ya, entre 2 y 3 años, por parte de una empresa informática que se llama NetMonster, y que digamos que, como Alberto los ha catalogado, son informáticos humanistas. Me refiero a que tiene una especial sensibilidad hacia estos temas patrimoniales y de divulgación, y le están poniendo un cariño especial. Este es el aspecto de la página de inicio de la página web. Como les decía, tiene unas secciones comunes, una serie de pestañas donde se da información sobre el Camino Viejo, sobre el proyecto de recuperación, se da una información. Bueno, vamos a irla viendo. Aquí, por ejemplo, les he destacado la sección donde se habla del proyecto técnico como una de las partes más interesantes, más visitadas. Se hace una recopilación de lo que se ha hecho hasta ahora y de los objetivos de futuro. Una de las partes que en general interesa más a la gente, a los usuarios de la página, es cómo puedo visitar el camino. Entonces, bueno, hemos visto la problemática del camino, los avances, pues esto viene recogido en un mapa con una serie de áreas señalizadas que indican desde aquellas que están perfectamente visitables, están bien conservadas, señalizadas, etcétera, otras que tienen más problemas, que hay que seguir avanzando, y unas que todavía están en rojo, que estarían, digamos que la recomendación sería solamente ir en actividades organizadas, con guía, donde ya hay una serie de medios complementarios de protección civil y tal, para esos pasos que todavía están por habilitar. Otra sección, hay muchas más, pero bueno, por destacar brevemente así las que podrían parecer más interesantes, es el archivo documental, donde se van incorporando a lo largo del tiempo una serie de documentos que son fruto del trabajo, por ejemplo, conclusiones de las anteriores jornadas,
el manual de identidad del Camino Viejo de Candelaria, el manual de conservación y de restauración de caminos históricos, en fin, todo este tipo de cosas se van incorporando, son de descarga libre. Aquí se pueden ver pues que algunas ya tienen 300, la más por aquí veo 340, el informe sobre el origen y destino del Camino Viejo de Candelaria, y se seguirán incorporando las conclusiones de esta jornada y todos los documentos que se puedan ir, que puedan ser interesantes. La parte más dinámica que les decía es la parte de noticias, de novedades, donde pues, por ejemplo, la información de estas jornadas, cómo se ha ido actualizando el programa de las mismas, etcétera, que bueno, como en general en casi todas las páginas web ustedes se pueden suscribir y reciben en su correo las novedades. Una pestaña nueva que se ha incorporado este año es la de otros caminos, y aquí queríamos reflejar una información muy breve sobre otras iniciativas similares al Camino Viejo de Candelaria, donde ha habido proyectos de participación, de recuperación, de trabajo en común, y como son reseñas muy breves, y cuando esas iniciativas tienen su propia página web, pues se enlaza para que ahí puedan profundizar más. De momento estas son las 4 que aparecen, que de casi todas se ha hablado o se va a hablar durante esta jornada, y que están en esa misma línea, ¿no? Porque tenemos objetivos comunes: el Camino del Hermano Pedro, la Cañada Lagunera, el Camino de las Lecheras y el Camino del Socorro. Y la idea es que todas las nuevas iniciativas que se estén desarrollando, que se vayan a desarrollar en esta línea, pues se puedan ir incorporando ahí. Por supuesto, un Camino a la Última tenía que tener Facebook. Pues nada, tenemos una página de Facebook también donde invitamos a todo el mundo a colaborar, a enviarnos fotografías, noticias, cosas que tengan que ver con este camino o con otras iniciativas similares a nivel local o a nivel insular o a nivel global. Y en esa línea, por ejemplo, tenemos abierto un álbum que de momento ha tenido poca participación. Tenemos que trabajar un poquillo más cómo fomentarlo, porque creo que hay muchas personas que podrían proponer imágenes para este álbum, pero que a lo mejor no les ha llegado la información, y les invito, aprovecho para invitarles a todos ustedes a que vivencias que hayan tenido, un recorrido del camino, una foto que hayan sacado, una actividad, una fotografía antigua de cosas que se realizaron en el camino, pues nos las envíen y que se vayan incorporando y vayan engordando ese álbum. Y también tenemos un Instagram, que es no sé si conocen, es una red social que está más enfocada hacia la fotografía, pero que bueno, la fotografía pues cuenta muchísimas cosas. Pues aquí ven las últimas publicaciones, por ejemplo, pues desde el cartel de la jornada a actividades de recuperación relacionadas con los recursos de las que va a hablar ahora Juana, la última señalización que se ha colocado, o actividades de teatralización, reuniones, pues se van incorporando imágenes ahí que también ayudan a contar una historia. Con esa etiqueta que les decía, ustedes también, si usan esta red social, pues pueden colocar fotos y llega el enlace y podemos ir engordando esta familia, ¿no? Esta comunidad de recursos. Y ahora pasamos a reseñar otro de los adelantos que hemos hecho este año, o que estamos en ello. Seguramente más de una vez algunas de las personas que forman parte del equipo de profesionales y de amigos del Camino habrán escuchado esta frase. El Camino tiene un equipo de amigos del Camino que está formado por técnicos de distintas administraciones y distintas profesiones, por colectivos y grupos senderistas, y también por estudiosos o investigadores. En las sucesivas veces que han hecho el recorrido, pues en más de una ocasión se ha repetido esa frase: estaría bueno que tuviéramos un banco de recursos. Es eso lo que motiva a que en el año 2017, la Unidad de Sostenibilidad del Cabildo, como coordinadores del proyecto, proponga sondear a través de un taller la posibilidad de crear un banco de recursos bajo licencias de creación colectiva, del tipo de las licencias de Creative Commons. En ese taller pues planteamos una serie de cuestiones y pues decidimos que el tipo de archivo que se deseaba era un archivo participativo que incluyera a los usuarios
que tuviera un sistema horizontal que le permitiera crecer a través del tiempo, que fuera accesible a distintas necesidades, que tuviera distintos niveles de lectura, indicado para distintos tipos de público, técnicos o público general sin formación, que desde el enfoque turístico pudiera tener la posibilidad de traducirse a otros idiomas. Cuando en el cómo hacerlo, pues se vuelva a insistir en que sea divulgativo, que no sea académico, que sea atractivo para el público general, porque el deseo fundamental es que sirva como herramienta de divulgación del camino, por lo tanto debe ser cercano al usuario común, que esté ubicado en la web, que respete la imagen que se ha diseñado para el camino y que se ha creado, que tenga su misma estética, que los recursos que ahí se establezcan, las fichas, los elementos estén georreferenciados y puedan estar vinculados con el mapa. Se plantea también que se desarrolle en una primera fase como prueba a nivel de estudio piloto, de forma de laboratorio inicial para ver cómo funciona, antes de abrirlo a la participación general de la gente, de los investigadores o de las personas que quisieran aportar fichas y recursos para ese banco. Y como la escasez de tiempo bloquea un poco la posibilidad el altruismo, lo que también se dice es que sería bueno que de entrada se contara con recursos económicos para su puesta en marcha, ¿no? Que al menos en un principio se cuente con fondos para ponerlo en marcha. A la hora de decidir cómo van a ser las fichas en base a ese trabajo previo, pues hemos optado por crear unas fichas que vayan en un lenguaje claro, evitando siempre los tecnicismos, tratando de sustituir las palabras formales y técnicas por palabras cotidianas de uso general. Siempre que incluyan una foto, que las ilustraciones se contemplen vídeos, audios, fotografías, ilustraciones e incluso documentos que se hayan creado en los procesos de dinamización, como por ejemplo pues documentos que ahora se me ocurren, el de apadrinamiento del tramo del camino por el colegio, pero otros muchos que se puedan crear y que se hayan creado, que para garantizar esos distintos niveles de lectura que se proponían, se han creado dos apartados que serían fuentes y contenidos relacionados, donde lectores que quieran profundizar pueden acceder a otros artículos más técnicos y elaborados. Y proponemos que como máximo tenga 2 niveles de organización, temas y categorías o subcategorías. Lo máximo deberían ser 3 y nosotros sugerimos que sean 2 como óptimo para facilitar el manejo. Se proponen 2 tipos de fichas, una ficha de recursos, que es la típica ficha que todos nos imaginamos al pensar en un camino y en un banco de recursos, donde lo que se incluyan son los hitos que hay a lo largo del recorrido. Estas fichas, volviendo al uso o reiterando en que el lenguaje ha de ser claro, pues hemos establecido que una propuesta de categorías de clasificación por elementos de naturaleza, edificaciones, construcciones, valor cultural e histórico, cuentos, versos, poemas, donde podemos poner el poema que esta mañana nos puso Felipe. Ya tenemos algunos ejemplos, todavía no tenemos ejemplos concretos de cómo van a quedar las fichas, pero sí tenemos algunas fichas elaboradas. El segundo tipo de fichas sería el de acciones. Las fichas de acciones son las que pretenden recoger como inspiración y referencia para otras personas que quieran desarrollar trabajos o proyectos de dinamización y valorización de caminos históricos, las acciones que se han realizado en estos años y en los próximos en relación con la dinamización de este camino. Estas fichas pues tendrán 2 categorías de clasificación, una según el público, pues si es para el público escolar o si es para vecinos y vecinas, si va dirigido a profesores, y según el tipo de acciones, pues si son acciones de participación en la que se implica a los vecinos para el diseño de un bien urbano en el que queremos incluir el valor del camino, o queremos hacer reforestaciones, o queremos implicar a los chicos en rutas temáticas o guiadas. Y estas categorías y subcategorías es importante señalar
que están abiertas y que pueden ser modificadas a lo largo del proceso de esta fase piloto, de la misma manera que también pueden ser modificadas, añadidas o quitadas campos de la ficha de los que nosotros hemos propuesto. En este sentido, y como resumen, queremos crear un banco de recursos dinámico que cuente con todas las personas que transitan por el camino. Y para seguir estando a la última, y muy a la última, también estamos trabajando en la creación de una entrada en la Wikipedia, porque la Wikipedia es una herramienta muy utilizada que nos permite tener referencias y enlaces a otros documentos, y porque ya hay entradas del Camino de Santiago, por supuesto, pero también del Camino del Socorro y de la Romería del Socorro, que a mí me sorprende bastante que haya una entrada sobre la Romería del Socorro. Esto forma parte del pique, ¿no? Como si ellos tienen, nosotros no vamos a tener. Tenemos que tener también. Por favor. Y bueno, les recordamos de nuevo los enlaces a las diferentes redes, sí. A las redes del Camino y a la etiqueta les invitamos a que lo copien y lo visiten. Se pueden suscribir para recibir todas las noticias. Y nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntar una cosa, por favor. Me gustaría saber cuál es la sección de la web que es más visitada. No sé si será el archivo documental. Y por otro lado, cuál es la consulta o consulta más frecuente que hace la gente, ya sea a través de la sección de contacto de la página web o a través de las redes sociales. Me alegro que me hagas esa pregunta, porque precisamente estábamos pidiendo el tema de los Google Analytics, ¿no? Para ver los resultados de la página web y la página tiene actualmente unas 2.300 visitas y yo esperaba que la parte más visitada fuera la de la sección del mapa, pero precisamente la más visitada es la información relativa a estas últimas jornadas. Yo hago una lectura muy positiva de eso, porque para mí significa que el tema del uso de la web va increciendo. Hay partes de la página web que llevan muchísimo más tiempo desde el principio, sin embargo, eventos como estos hacen que más gente entre y se interese y se suscriba, ¿no? En las últimas semanas hemos tenido un montón de nuevas suscripciones. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuál es la consulta? Vale. En general, tanto en la web como en el Facebook, la participación en cuanto a preguntas, comentarios y tal es bastante baja. Una de las que tuvo más comentarios, más participación, es cuando se han colocado fotografías antiguas, como que eso a la gente le llama mucho. Me acuerdo que fue precisamente cuando incorporamos la fotografía de los camellos bajando por el camino, como que eso la gente empezó, ¡ay, los camellos!, y como que les llamó mucho la atención. Pero sí es verdad que en general la participación no es demasiado alta y bueno, estamos abiertas a sugerencias, ¿no?, de cómo podemos ayudar a dinamizar este tema y que más personas hagan preguntas o comentarios o reflexiones o lo que sea, ¿no? Últimamente, por ejemplo, han sido varias las preguntas relacionadas con cuestiones de logística de tendencia de las jornadas, ¿no? Yo quería preguntar, ¿tenían la intención de traducirlo en inglés, abrirlo un poquito más para el turista? Por ejemplo, los tramos que sí están señalizados, ¿hay alguna forma de algún PDF o algo que la persona que quiera hacer el sendero pueda hacer al menos los tramos que, pues, por ejemplo, no sé, por el tramo de pasar por hasta Barrancondo o el tramo de o un tramo, los tramos que ya están habilitados, que no es todo, porque claro, no está homologado y eso es un problema, y lo sé. Sí hay posibilidades de que, o se pensaba hacer, de sacar, que la gente de forma autoguiada pudiera ir, y si pensaban hacerlo en inglés, al menos, traducirlo en otro idioma. En cuanto a la parte de los tramos visitables, claro, aquí les invito a profundizar más en la web porque tiene muchos más apartados, ¿no? En ese mapa muy esquemático donde venía la ruta con diferentes colores, si se pinchan cada uno de los tramos, no, pero no está, o sea,
En la web, con conexión a internet, si pinchas en cada uno de los tramos se despliega una ficha con más información, los recursos que hay en esa zona, un poquito del trayecto y tal. Y también te puedes descargar el track de la ruta completa para poder hacerlo de manera autoguiada con algún dispositivo móvil en plan GPS, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay esa dificultad, como tú decías, ¿no? Que hay tramos que todavía no... A ver, visitable puede ser todo, pero no se puede recomendar su visita por los problemas que hay en algunos tramos, ¿no? Salvo en visitas organizadas, guiadas y tal. Entonces ahora, todavía de cara a promocionar con el turismo, igual estamos en una fase que habría que... Esos tramos sí, los tramos visitables, los tramos BIC, por ejemplo, sí serían perfectamente visitables, ¿no? Y en cuanto a lo de los idiomas, si quieres comentar tú para el Banco de Recursos, me imagino que... Bueno, en los idiomas yo creo que en un momento dado se puede vincular y se hace una traducción automática. En realidad eso ahora ya no es un problema. Tú creas la ficha y por lo menos al inglés automáticamente hay herramientas que la traducen. Entonces, según desde dónde acceda... Vale, no, les pregunto todo esto porque es el problema que yo tengo cuando yo trabajo en la oficina de turismo. Y claro, cuando llegan las fechas de agosto, llegan las fechas de... Es una locura, no deja de sonarme el teléfono, cuando gente preguntándome cómo puedo ir por mi cuenta, algún turista, y claro, yo en ese sentido no puedo todavía, yo tengo que informarles y decirles dónde puedo obtener la información, y en los idiomas pues no está, por eso les preguntaba, mi interés era eso, ¿no? De cómo puedo darles mayor información. De todas maneras, el Banco de Recursos que estamos hablando es todavía una fase piloto. Exacto. Se están elaborando las primeras fichas y viendo si el esquema de la ficha funciona bien, si es útil y tal. Para un futuro, cuando ya el Banco de Recursos tenga cierta entidad documental, si es una de las ideas, como estaba recogido en la presentación, que se pudiera traducir. Sí, yo comentar con respecto a eso, que está relacionado con que todavía, digamos, un proyecto que va desarrollándose, creo que tiene problemas desde el punto de vista de la señalización, la información, porque no están habilitados por lo de carretera, y que los dispositivos de información están más concentrados en los momentos de la peregrinación también. De todas maneras es un objetivo, y ese planteado en otras ocasiones podría ser hasta objeto de una próxima jornada, la dimensión turística de los caminos históricos, que también se está planteando en otros, como centrar esa temática, que hasta ahora no la hemos abordado, puede tener y puede ser también el momento de impulsar, porque digamos que hemos trabajado mucho más en clave de identidad local, participación y después recuperación básica, señalización, vamos un poco a poco abordando objetivos un poco más de dentro a fuera. Felipe. Sí, decirle que los visitantes extranjeros, en todos estos años que he estado yo en el camino, casi el 50%, quitando romerías y demás, son visitantes extranjeros y peninsulares muchos que tienen sus fichas y su guía del camino o la han sacado. Y la verdad que a veces nos paramos a hablar con ellos y es curioso, intentar hablar, el idioma fatal, pero bueno, por señas, pero que es curioso que ellos, a veces, el 50%, la gente de aquí, le comentaba esta mañana, gente que vive al lado, que vive en Radazul, que vive en Tabaiba, no han hecho el camino. Y lo tienen al lado, digo, es que para caminar una tarde, una puesta de sol tremenda que hay allí, hay un paisaje tremendo a veces, también hay pasaje urbano que se da al fondo, pero el 50% casi de los visitantes en estos últimos 5 años que he estado yo metido en el camino son extranjeros. De todas maneras, es curioso y terrible a la vez, ¿no? La entrevista que hicimos a los directores y jefes de estudios del colegio de Barranco Hondo, ella comentaba que los niños del colegio viven absolutamente de espaldas al mundo rural, no tienen ni idea de nada, ni de plantas, ni de cómo se cultiva ni se cultivaba, ni de que el camino está ahí. Y es algo terrible que viven en un pueblo, sin embargo viven absolutamente de espaldas según las maestras, no según extraños o terceros, sino ellas comentaban eso, ¿no? Porque al final los pueblos se convierten, y en Candelaria eso pasa mucho, en ciudades dormitorios, ¿no? Lugares dormitorios, que quiero vivir en un ambiente tranquilo rural, pero no tengo nada que ver, ni quiero saber nada de la agricultura, ni del patrimonio, ni del medio natural. Bueno, si hay alguna pregunta más, si no, cerramos.